generado por Portal Mi Empresa. Bienvenidos a The Deep Dive, donde tomamos las fuentes que nos envían y sacamos la información clave que necesitan rápidamente. Exacto. En esta ocasión, nos sumergimos en una orden ejecutiva, la número IRO 402-57, emitida el 2 de abril de 2025, publicada en el Registro Federal el 7 de abril. Sí. Esta orden se centra en regular las importaciones mediante un arancel recíproco Interesante. para abordar, esos persistentes déficits comerciales de bienes de Estados Unidos. Ya ve. Entonces, nuestra misión hoy es desglosar esta orden. De acuerdo. Vamos a explorar su justificación, Ajá. los puntos principales que establece y cuál podría ser su impacto potencial. Claro. Todo basado en el documento que nos compartiste. Y eso no surge de la nada. Esta orden ejecutiva se apoya en varias autoridades legales existentes, Cierto. incluyendo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, Correcto. la Ley de Emergencias Nacionales, la sección C-104 de la Ley de Comercio de 1974 Ah. y la sección 301 del título 3 del Código de los Estados Unidos. Interesante. Entonces, tiene una base legal establecida. Bien, vamos a desglosarlo. La orden comienza hablando de la base histórica de la política comercial estadounidense en la reciprocidad. Bueno. ¿Puedes contarnos un poco más sobre eso? Claro que sí. La orden enfatiza que el principio de reciprocidad ha sido una piedra angular de la política comercial de Estados Unidos durante décadas. ¿Y? Remontándose a 1934. Ah, Menciona el periodo entre 1934 y 1945, Sí. durante el cual Estados Unidos negoció y firmó 32 acuerdos comerciales bilaterales recíprocos. Vaya. El objetivo de esos acuerdos era lograr aranceles más bajos de forma mutua con socios comerciales clave. entonces, era un enfoque de tú bajas tus barreras, nosotros bajamos las nuestras para reducir los obstáculos al comercio. Precisamente. Ya veo. Y esta idea continuó en la era posterior a la Segunda Guerra Mundial, Ajá. con el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, o GATT, Sí, el hype. y las 7 rondas posteriores de negociaciones para la reducción de aranceles. Que tuvieron lugar entre 1947 y 1994. Estos esfuerzos globales buscaron reducir aún más las barreras comerciales entre los países participantes. De acuerdo. Entonces, existe esta historia de buscar equilibrio y beneficio mutuo en el comercio. Entonces, ¿qué ha cambiado? ¿Por qué la necesidad de esta nueva orden ejecutiva? Aquí es donde se pone realmente interesante. ¿De quién? La orden argumenta que la situación actual, Ah, estos grandes y persistentes déficits comerciales de bienes de Estados Unidos, sí. han surgido porque el sistema económico internacional de la posguerra se construyó sobre lo que ahora considera 3 suposiciones incorrectas. Suposiciones incorrectas. Cuéntanos cuáles son. Primero, la suposición era que si Estados Unidos tomaba la iniciativa en la liberalización de sus aranceles y barreras no arancelarias, el resto del mundo naturalmente seguiría su ejemplo. Segundo, se asumió que esta liberalización conduciría a una mayor convergencia económica entre Estados Unidos y sus socios comerciales, con un aumento del consumo interno en esos países socios a niveles más cercanos a los de Estados Unidos. Interesante. Y la tercera suposición incorrecta fue que, como resultado de las 2 primeras, Estados Unidos simplemente no acumularía estos grandes y continuos déficits comerciales de bienes. Y claramente esas suposiciones no se cumplieron. No se cumplieron. La orden establece que estos eventos y acuerdos no resultaron en el tipo de reciprocidad o el aumento del consumo interno extranjero que se esperaba. En esencia, Estados Unidos asumió que la liberalización unilateral conduciría a la equidad global. Una apuesta que la orden argumenta que ha fallado. Exactamente. Y esta desconexión se hace evidente cuando observamos los aranceles actuales. Si bien los miembros de la OMC acordaron otorgar sus mejores aranceles a todos los miembros sobre una base de nación más favorecida, o NMF, Ajá. no se comprometieron a tener aranceles vinculados igualmente bajos o aplicarlos de manera recíproca. Entonces, todos obtienen la mejor tarifa ofrecida, Sí. pero esas tarifas mejores aún pueden ser bastante diferentes de un país a otro. Claro. Y el nivel al que esas mejores tarifas están legalmente comprometidas o vinculadas puede variar significativamente. Ese es un punto crucial. La orden señala que Estados Unidos tiene una de las tasas arancelarias, NMF, promedio simple, más bajas a nivel mundial, alrededor del 3.3%, según la OMC. Pero muchos socios comerciales clave tienen tasas promedio significativamente más altas. Citan a Brasil con un 9.2%, Wow. China con un 7.5%, la Unión Europea con un 5%, India con un 17% y Vietnam con un 9.4% como ejemplos. Esas son diferencias bastante significativas. Pero la orden también menciona que estas tasas promedio no cuentan toda la historia, ¿verdad? ¿Cierto? Hay disparidades aún mayores para productos específicos. Absolutamente. Lo que es fascinante aquí es cuando se analiza en detalle sectores específicos.
Tomemos los vehículos de pasajeros con motores de combustión interna, por ejemplo. Estados Unidos tiene un arancel del 2.5%, pero la UE cobra un 10%, India un asombroso 70% y China un 15%. Vaya. Para los conmutadores y enrutadores de red, Estados Unidos tiene un arancel del 0%, mientras que India aplica un 10%. Claro. Y sigue así. El etanol enfrenta un arancel estadounidense del 2.5% en comparación con el 18% en Brasil y el 30% en Indonesia. Incluso algo tan básico como el arroz con cáscara tiene un arancel estadounidense equivalente del 2.7%, mientras que el de la India es del 80%, el de Malasia del 40% y el de Turquía del 31%. Increíble. Y las manzanas están libres de aranceles en Estados Unidos, pero enfrentan un arancel del 60.3% en Turquía y del 50% en India. Wow. Estas diferencias arancelarias específicas por producto realmente resaltan la falta de aranceles recíprocos. Exactamente. Para ti, si tu negocio se dedica a exportar coches a la India, estás viendo un posible arancel del 70% comparado con el 2.5% de Estados Unidos. Es una diferencia enorme. Así es. Vaya, esos ejemplos específicos de productos realmente ponen de manifiesto la falta de aranceles recíprocos. No es solo una cuestión de unos pocos puntos porcentuales en promedio. Exactamente. Y la orden no se detiene en los aranceles. Enfatiza que las barreras no arancelarias también son un obstáculo importante para que los fabricantes estadounidenses obtengan acceso recíproco a los mercados de todo el mundo. Barreras no arancelarias. Cosas como regulaciones, estándares, otras medidas que pueden restringir el comercio sin ser aranceles reales. ¿Correcto? Más allá de estos aranceles visibles, existe todo un panorama oculto de regulaciones y políticas que, según muchos, perjudican injustamente a las empresas estadounidenses. Precisamente. La orden hace referencia al Informe Nacional de Estimación de Barreras al Comercio Exterior de 2025. Ajá. Que detalla numerosas barreras de este tipo que enfrentan los exportadores estadounidenses país por país. Ya veo. Estas incluyen barreras a las importaciones y restricciones de licencias, barreras aduaneras y problemas de facilitación del comercio, barreras técnicas como estándares demasiado restrictivos y medidas sanitarias y fitosanitarias que no se refieren realmente a la seguridad. Es una larga lista en la orden. Continúa mencionando cosas como la protección inadecuada de la propiedad intelectual, licencias discriminatorias, barreras a los flujos de datos, barreras a la inversión, subsidios. Prácticas anticompetitivas, favorecimiento de empresas estatales y fallas en los estándares laborales y ambientales. Pinta un panorama de un entorno comercial global donde Estados Unidos enfrenta numerosos obstáculos más allá de las tasas arancelarias declaradas. Y curiosamente, la orden también menciona las políticas económicas internas de los socios comerciales como una forma de barrera no arancelaria, mencionando específicamente las prácticas cambiarias y los impuestos al valor agregado. Sí, este es un punto crucial. La orden argumenta que estas políticas internas pueden distorsionar los mercados, suprimir el consumo interno en estos países y, a su vez, impulsar artificialmente sus exportaciones a Estados Unidos. Esta falta de consumo interno recíproco se destaca al comparar la proporción del consumo con el PIB. Correcto. En Estados Unidos es alrededor del 68%, pero en países como Irlanda, Singapur, China, Corea del Sur y Alemania es significativamente menor. Entonces están argumentando que algunos países están estructurados de manera que priorizan la exportación sobre la demanda interna, contribuyendo aún más al desequilibrio comercial. Esa es una parte clave de su argumento. Ya veo. Ahora, la orden pasa el impacto de todo esto en la fabricación y la seguridad nacional de Estados Unidos. De acuerdo. Enfatiza una conexión que tanto la administración de 2017 como la de 2022 reconocieron. La orden enmarca los déficits comerciales no solo como problemas económicos, sino como amenazas a la capacidad industrial de Estados Unidos y, por lo tanto, a la seguridad nacional. La idea de que una base manufacturera nacional sólida es vital para la seguridad nacional. Exactamente. Interesante. La orden señala la disminución de la producción manufacturera estadounidense como porcentaje de la producción mundial, cayendo del 28.4% en 2001 al 16.4% en 2023, según datos de la ONU. Esta disminución persistente, argumentan, ha reducido la capacidad manufacturera estadounidense, particularmente en sectores industriales avanzados como automóviles, construcción naval, productos farmacéuticos, tecnología, máquinas, herramienta y metales. Claro. Les preocupa que una vez que los competidores obtengan demasiada cuota de mercado, la producción estadounidense en estas áreas críticas podría debilitarse permanentemente. Sí. Y más allá de las dificultades económicas para esos trabajadores, la orden argumenta que esta disminución en la manufactura tiene un impacto directo en algo aún más crítico, nuestra seguridad nacional. Y no se trata solo de la economía. No, Se relaciona directamente con la defensa nacional. absolutamente. Ya veo.
La orden subraya la necesidad de aumentar la capacidad de fabricación en el sector de la industria de defensa, para producir el equipo necesario para proteger los intereses estadounidenses. Incluso menciona preocupaciones sobre los bajos inventarios de equipos militares estadounidenses debido al suministro a otros países. Además, destaca la importancia de desarrollar nuevas tecnologías de fabricación en áreas como la biofabricación, las baterías y la microelectrónica para la seguridad futura. La orden realmente pinta un panorama de vulnerabilidad. Depender demasiado de productores extranjeros para bienes esenciales compromete la seguridad económica y la resiliencia de la cadena de suministro, mencionando la pandemia COVID-19 y los ataques de los rebeldes hutíes como ejemplos recientes. Precisamente. Más allá de la seguridad, la disminución de la manufactura ha tenido un impacto económico y social significativo, con alrededor de 5 millones de empleos manufactureros perdidos entre 1997 y 2024. La orden señala la concentración de estas pérdidas de empleos en áreas específicas y la relaciona con la disminución de la formación de familias y el aumento de problemas sociales como el abuso de opioides. Y a pesar de que la manufactura representa una parte menor del PIB general ahora, la orden enfatiza su importancia desproporcionada para la competitividad estadounidense. No es una progresión natural que las economías desarrolladas se desplacen hacia las industrias de servicios. Sugiere la orden que deberíamos resistir esta tendencia por completo. Esa es una pregunta importante. Si bien es cierto que hay una tendencia hacia las economías de servicios, la orden argumenta que una base manufacturera sólida sigue siendo fundamental. Ya veo. Representa el 11% del PIB. Ajá. Pero representa un masivo 35% del crecimiento de la productividad estadounidense y el 60% de las exportaciones. Wow. También es el principal motor de la innovación, responsable de más de la mitad de todas las patentes y la gran mayoría del gasto en I+D. La orden incluso señala la preocupante tendencia de las multinacionales estadounidenses de aumentar su gasto en I+D en China a un ritmo mucho más rápido que en Estados Unidos. Y también se destaca el efecto multiplicador de los empleos manufactureros, creando más empleos en industrias relacionadas. Además, la orden menciona la desaparición del superávit comercial agrícola debido a las nuevas barreras no arancelarias. Parece que están presentando un caso integral de por qué es necesario un cambio a la política comercial. Lo están. Y esto nos lleva al núcleo de la orden ejecutiva. Ajá. La política arancelaria recíproca que se describe en la sección 2. Bien, ¿en qué consiste exactamente esta política? Establece que ahora es política de Estados Unidos reequilibrar los flujos comerciales globales, imponiendo un arancel ad valorem adicional a todas las importaciones de todos los socios comerciales, a menos que se indique específicamente lo contrario en la orden. Este arancel adicional comienza en un 10%. Un 10% fijo en casi todo lo que entra. Eso suena como un gran cambio. Lo es. Ya veo. Y se vuelve más específico. La orden dice que poco después de este 10% inicial, el arancel adicional aumentará para los socios comerciales específicos enumerados en el anexo S de la orden a las tasas establecidas en ese anexo. De acuerdo. Estos aranceles permanecerán vigentes hasta que el presidente determine que las condiciones subyacentes, los desequilibrios comerciales y la falta de reciprocidad sean satisfecho, resuelto o mitigado. Entonces, esto no es necesariamente algo permanente. Está diseñado para ser una palanca para fomentar cambios en las prácticas comerciales. Esa es la intención declarada. Interesante. Ahora, la sección 3 de la orden entra en los detalles de la implementación. Confirma que el arancel adicional general del 10% se aplica a las mercancías que ingresan o se retiran de un almacén para su consumo a partir de las 12:01 am hora del este del 5 de abril de 2025. Hay una excepción para las mercancías que ya estaban en tránsito antes de esa hora. Y hay algunos bienes específicos que están exentos de estos nuevos aranceles, ¿verdad? Sí, el anexo se enumera esas exenciones. Ah, Incluyen artículos cubiertos por una sección específica de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, así como artículos de acero y aluminio que ya están sujetos a aranceles en virtud de la sección 232 de la Ley de Expansión Comercial. Entonces, los aranceles existentes sobre el acero y el aluminio no se ven incrementados por estos nuevos aranceles recíprocos. Correcto. Y estos nuevos aranceles recíprocos también se suman a cualquier otro arancel, tarifa, impuesto y cargo existente, excepto, según se especifica en las subsecciones posteriores. La orden luego aborda los aranceles adicionales existentes sobre ciertos bienes de Canadá y México, relacionados con los flujos de drogas fronterizos, señalando cómo el acuerdo TMEC influye en esa situación. Es importante destacar que los nuevos aranceles recíprocos no se aplicarán además de esos aranceles de emergencia fronterizos existentes. ya veo. También describe cuáles serían las tasas arancelarias para Canadá y México si se rescindieran esas órdenes de emergencia fronteriza. Bien, eso es un poco complejo con las medidas fronterizas existentes y el TMEC.
pero parece que están tratando de evitar la doble imposición de bienes en esos escenarios específicos. ¿Qué pasa con los bienes que contienen componentes de origen estadounidense? Esta es una disposición interesante. Los aranceles recíprocos solo se aplicarán al contenido no estadounidense de un artículo, siempre que al menos el 20% de su valor sea originario de Estados Unidos. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza está autorizada a recopilar la información necesaria para verificar el contenido estadounidense. Ya veo. Además, los artículos sujetos que ingresen a zonas francas de comercio exterior a partir del 9 de abril de 2025 deben ser admitidos bajo un estatus extranjero privilegiado específico. ¿Y qué pasa con esos envíos pequeños de bajo valor? El trato de minimis libre de impuestos para envíos de bajo valor generalmente continuará, aunque existe una condición temporal relacionada con la notificación del secretario de Comercio al presidente sobre los sistemas de recolección adecuados para esos envíos. De acuerdo. La orden también aclara que no afecta la orden ejecutiva existente con respecto a las importaciones de bajo valor de China y que los aranceles sobre los artículos de China también se aplicarán a Hong Kong y Macao. Ahora, la orden también anticipa posibles reacciones de otros países, ¿no es así? Sí, la sección 6 trata sobre posibles modificaciones y represalias. Señala que si algún socio comercial toma represalias contra Estados Unidos en respuesta a estos nuevos aranceles, Estados Unidos puede aumentar aún más o ampliar el alcance de estos aranceles. Interesante. Por el contrario, si un socio comercial toma medidas significativas para remediar los acuerdos comerciales no recíprocos y se alinea con Estados Unidos en asuntos económicos y de seguridad nacional, Estados Unidos puede disminuir o limitar el alcance de estos aranceles. Entonces, está diseñado para ser una política dinámica que se puede ajustar en función de cómo respondan otros países. Ahora, mencionaste el anexo danés siguientes. Ya. Ahí es donde se enumeran las tasas arancelarias recíprocas ajustadas específicas para ciertos socios comerciales. Exactamente. El anexo enumera países específicos y las tasas de aranceles ad valorem adicionales que se aplicarán a sus importaciones después del 10% inicial. Por ejemplo, India figura con un 26%, Indonesia con un 32%, la Unión Europea con un 20%, China con un 34% y Vietnam con un significativo 46%. Es un aumento sustancial para estos socios específicos. El anexo C4, como discutimos, enumera las categorías específicas de bienes que no están sujetas a estos nuevos aranceles. Cierto. Ofrece una lista bastante extensa Sí. que se centra en cosas como ciertas materias primas, menas, minerales, combustibles y algunos productos químicos básicos. Sí, es importante tener en cuenta que si bien el anexo C4 proporciona descripciones con fines informativos, el anexo C4 contiene el lenguaje legal formal que rige el tratamiento arancelario. Si hay alguna pregunta sobre subpartidas específicas del CESA sistema armonizado, la orden dirige esas consultas a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Lo que nos lleva al anexo de objeto. Aquí es donde realmente se modifica el arancel armonizado para implementar estos nuevos aranceles. Correcto. Ajá. El anexo 3 inserta nuevos encabezados en el SA, específicamente del 9903.01.6 al número 903.1.66. Ya veo. Estos nuevos encabezados describen los diferentes tratamientos arancelarios. Por ejemplo, hay encabezados específicos para bienes de Canadá y México, Ajá. para bienes que ya estaban en tránsito antes del 5 de abril y para bienes de países con relaciones comerciales normales. También hay exenciones para donaciones y materiales informativos, así como una extensa lista de subpartidas específicas del ESA que están exentas, como se detalla en la subpartida 9900.1.36. Correcto. Es importante destacar que la orden aclara que estos nuevos aranceles recíprocos se suman a cualquier arancel antidumping y otros aranceles existentes. Ajá. También existe una condición específica para la exención del contenido estadounidense bajo el encabezado 9900.3.01.34. Finalmente, la tabla que enumera los aranceles recíprocos ajustados para países específicos. Ah. Reflejando el anexo ARI, se encuentra bajo el encabezado 9903.0.76. Entonces, para resumir, esta orden ejecutiva INTO Cuartis 257 representa un cambio significativo en la política comercial de Estados Unidos, Sí. moviéndose hacia un modelo de aranceles recíprocos para abordar los déficits comerciales de larga data. Cita una historia de reciprocidad en el comercio estadounidense, argumenta que los desequilibrios actuales provienen de suposiciones incorrectas sobre la liberalización del comercio mundial, destaca disparidades significativas en las tasas arancelarias y el impacto de las barreras no arancelarias. Enfatiza la importancia de la manufactura nacional y la seguridad nacional como motores de este cambio.
Exactamente. La orden implementa un arancel inicial del 10% sobre la mayoría de las importaciones, con tasas más altas para países específicos enumerados en el anexo WITO, al tiempo que establece exenciones para ciertos bienes, y describe posibles modificaciones basadas en las acciones de los socios comerciales. Precisamente, esta inmersión profunda nos brinda una instantánea de un cambio de política realmente complejo basado en el documento que proporcionaste. Es un enfoque multifacético que toca numerosos aspectos del comercio internacional y consideraciones económicas internas. Teniendo en cuenta el amplio alcance de los bienes potencialmente afectados y los objetivos declarados de reequilibrar el comercio y fortalecer la manufactura nacional, ¿cuáles crees tú que serán las consecuencias a largo plazo más significativas de esta política arancelaria recíproca, tanto para Estados Unidos como para sus socios comerciales globales? Ciertamente es algo en lo que todos debemos pensar y explorar más a fondo.